Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Una vez más les saludo con alegría desde este programa que se llama Actualidad UH y que se difunde desde Temuco y hasta Puerto Montt. Pasamos por Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Yanquihue. Por supuesto que ya lo dije, incluimos en esta emisión a Temuco y a Puerto Montt. A todos nuestros amigos de este lindo trozo y gran, yo diría, gran espacio de nuestro sur. Contento, por supuesto, de saludarles, de decirles que estamos haciendo programas muy interesantes para compartirlos con ustedes, porque nos interesa otro tipo de televisión, no esa que nos están intentando vender hace mucho rato con temas que a nadie le importan, pero lo que es peor, que a nadie le sirven, ¿no? Hoy día nosotros vamos a conversar en la Actualidad UH. Mire, le voy a leer el tema tal como es: el uso de la geofísica en la exploración del suelo. Ver donde nuestros ojos no pueden ver. ¿Cómo será eso? Me parece a mí que este tema desde ya está muy interesante. Vamos a presentarles, como hacemos habitualmente en el comienzo del programa, algunas de las informaciones que durante los días pasados protagonizó la UH, y estamos de vuelta de inmediato para presentar a nuestro invitado y para conversar de este tema que ya he puesto hoy día aquí sobre la mesa. Volvemos enseguida. La Universidad Austral de Chile renovó su convenio de colaboración con el Club de Deportes Valdivia, a través del cual se comprometen a colaborar en el impulso y desarrollo de este proyecto deportivo, poniendo a disposición de este los recursos materiales y humanos disponibles con el fin de fortalecer esta iniciativa ciudadana. Esta firma de convenio se realizó este viernes 26 de abril en el Salón Rojo de la Casa Central de la UH, donde el rector de la universidad, doctor Víctor Cubillos, destacó la entrega de 2 becas que permitirán a los deportistas Víctor Hernández y Eric Wimberg a estudiar gratuitamente. Y parte del proyecto de este convenio que estamos firmando hoy día involucra 2 becas deportivas, que para mí, como presidente, es mucho orgullo que sean realmente valdivianos. El año pasado lo hicimos así y este año hemos confiado en 2 valdivianos que son la cara opuesta, digamos, de la institución hoy día. Alguien que está recién naciendo, como Eric Wimberg, que está aquí a la izquierda, que ha estudiado educación física, y alguien como que ya está consolidado y muy querido en nuestra institución, que ha sido un referente en los últimos años, como Víctor Hernández. La beca, dio a conocer el rector, no es otra cosa que la liberación del arancel y la matrícula, lo cual no es menor. Y la universidad da becas, y las becas no es otra cosa que la liberación del arancel y la matrícula. Y no es menor, todos sabemos que la educación en nuestro país es cara. De tal manera que yo siento, y se los digo de verdad a ustedes que son afortunados en esto, muchas personas quisieran estar en ustedes. Personalmente, aprovechenlo, aprovechenlo. No es solo una beca, sino que es una beca que además, al estar en la universidad, hay ciertos principios y valores que tenemos que cuidar. Víctor Hernández y Eric Wimberg se manifestaron muy contentos por este gran apoyo de la Universidad Austral de Chile. Finalmente, el rector de la UH dijo que les interesa que haya mucho deporte en la ciudad y en ese marco están trabajando dentro de esta casa de estudios, la UH, propuestas para fortalecer el área deportiva con el apoyo del directorio.
Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad. Estamos de vuelta con Actualidad UH y con este programa donde sin duda que usted va a aprender cosas, que va a conocer interesantes invitados, como ha venido ocurriendo en realidad hace ya algunos capítulos. Hoy yo quiero presentar al doctor Galo Valdebenito, prodecano y académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Nos trae un tema que ya les comenté hace un instante. Uso de la geofísica en la exploración del suelo. Ver donde nuestros ojos no pueden ver. ¿Cómo está, Galo? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Yo también estoy un poco intrigado. Claro, preparamos aquí con Alejandra, nuestra productora, una pauta, sin duda, pero es solo una pauta. Son letras aquí en un papel, ¿no? Yo creo que lo más interesante es comenzar este tema. Primero, bienvenido a este programa. Donde usted, bueno, ya escuchó, Galo, hay una buena cantidad de personas mirando el programa en un importante trozo de nuestro sur. Bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, antes de comenzar, pedirle que nos explique un poco cómo se desarrollan las investigaciones sobre las estructuras de diferentes edificios y cuál es el impacto de estos resultados, porque yo sé que ustedes están trabajando con eso. Mira, te cuento, nosotros como universidad hace ya bastante tiempo que estamos desarrollando actividades que se vinculan directamente con necesidades, partieron como necesidades concretas del gobierno, básicamente post-27F, post-terremoto, por un tema de lo que es ordenamiento territorial, específicamente lo que eran estudios de riesgo sísmico. Ajá. Y a partir de eso empezó esto a derivar a lo que eran estudios más especializados de geofísica y cosas de este tipo. Justamente la geofísica es una rama de la física que lo que hace es tratar de investigar lo que hay del suelo para abajo sin verlo. Y esa es la gracia, es como al igual que el médico que hace una interpretación de un electrocardiograma o un escáner, la geofísica es lo mismo, es exactamente, pero nosotros lo que vemos es lo que hay de nivel de superficie abajo. De hecho, las técnicas geofísicas son las que se utilizan para poder extraer petróleo, para poder determinar, ¿verdad?, dónde hay tal o cuales minerales, y que nosotros lo estamos utilizando desde un punto de vista mucho más, diría yo, civil, en el sentido de poder caracterizar, ¿verdad?, cómo son esos suelos, ¿verdad?, cómo es esa geología para poder nosotros proyectar de forma más segura nuestras construcciones para poder encontrar, por ejemplo, objetos o cosas que están ocultas. De hecho, es lo que hacemos, ¿no es cierto?, como servicio de asesoría a la arqueología, que es lo que estamos haciendo ahora, que ya te lo comentaré con el Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo, concretamente ahora, y que se orienta también a precisar mejor los esquemas de ordenamiento territorial. Bueno, yo sé que todavía no está contestada la pregunta, ¿no? Pero esta explicación a manera de resumen me parece muy interesante y me has hecho pensar, Galo. Porque lo primero que yo digo aquí es, claro, debe ser muy interesante saber qué hay más allá de esa superficie que nosotros conocemos. A lo mejor en la casa suya hay pasto, hay cemento, mucho cemento en la ciudad, pero donde hay tierra uno... incluso cuando más hace un hoyo para plantar un árbol o poner algún elemento dentro de la casa o dentro del patio de su casa, ¿no? Pero no logra ver más allá. ¿Cómo se puede ver ese más allá en la geofísica? Bueno, hay distintos métodos. Entonces, la idea de todo esto, de estas técnicas, es aprovechar ciertas propiedades que tienen los materiales para nosotros poder inferir
a partir de ese comportamiento que nosotros medimos en superficie, ¿verdad?, poder entonces caracterizar lo que ocurre ahí abajo y poder inferir ciertos parámetros. Tú me preguntabas al comienzo cómo desarrollamos esas investigaciones, y justamente esas investigaciones comienzan primero, antes de que yo haga cualquier plano, comienzan haciendo una exploración. O sea, no tiene sentido, ¿verdad?, hoy en un contexto de un país, ¿verdad?, que está alcanzando ya las puertas del desarrollo, ¿verdad?, hacer un diseño sin tener una buena caracterización. Y por lo tanto, el sentido de cómo nosotros enfrentamos la investigación, por una parte, y por otro lado, cómo lo unimos con la exploración en sí, ¿verdad?, es decir, cómo pasamos de eso que medimos en superficie a un plano y que finalmente se materializa en un edificio, en un proyecto, ¿verdad?, sí, sea emblemático o no, pasa necesariamente porque yo mido en superficie. Ahora, hay varias técnicas, muchas técnicas. Hoy en día nosotros en la universidad estamos trabajando con técnicas de prospección geofísica que son de sísmica, ¿verdad?, de lo que llamamos hoy en día, se conocen como técnicas de sísmica de refracción, de reflexión, que consisten básicamente en colocar una serie de sensores en superficie, unos sensores que están espaciados a una cierta distancia, del orden de los 5 metros, en unos arreglos muy largos. Ya nos verán por Valdivia que estamos haciendo unas campañas bien intensas para poder hacer una caracterización de todo lo que es Valdivia, con la finalidad, ¿no es cierto?, de medir unas señales, microseñales que son imperceptibles para el ser humano. O sea, no solamente lo detectan estos equipos, y a partir de esas ondas, porque son unos tipos de onda que nosotros identificamos, es que nosotros podemos inferir lo que ocurre en profundidad, con profundidades de exploración que con estos arreglos fácilmente podemos llegar hasta el centenar de metros. Por lo tanto, cada 5 metros, ¿qué tan largo puede llegar? Son arreglos normalmente, por ejemplo, en las exploraciones tradicionales de sísmica, normalmente son arreglos que llegan al orden de los 120 metros de largo. 120 metros de largo. De largo, con instalación de pequeños sensores, perfecto, que se llaman geófonos. Y después hacia abajo, más o menos 100 metros. Y aproximadamente logramos, a partir de esas mediciones en superficie, poder inferir lo que ocurre en una profundidad de más o menos 100 metros. ¿Y esas ondas ustedes las envían y vuelven con información? Esa es la gracia. Antiguamente, muy buena tu pregunta. Antiguamente, lo que se hacía era justamente lo que nosotros llamamos energizar el suelo. Es decir, se utilizaban golpes de martillo, que en realidad no eran golpes de martillo, sino que se dejaba caer una tremenda masa, ya que hacía retumbar todo. Y automáticamente se ponían todos estos registradores que medían toda la señal al mismo tiempo. Nosotros podíamos hacer esa caracterización. Hoy en día existen métodos que se llaman pasivos, que justamente aprovechan el ruido cultural. ¿Qué es lo que es el ruido cultural? El tráfico, el paso de personas en la calle, el oleaje, el movimiento del río, que todos son señales que nosotros detectamos, y a partir de ese ruido nosotros podemos caracterizar incluso de mejor forma que en los métodos activos estos, donde yo golpeo el suelo o coloco una carga de dinamita, que es como cuando, por ejemplo, cuando yo busco petróleo se utilizan técnicas con dinamita. Es que nosotros podemos hacer entonces caracterizaciones y poder determinar las propiedades del suelo para poder definir, oye, en realidad en este emplazamiento es adecuado colocar tal o cual tipo de estructura y colocar tal o cual tipo de fundaciones, por ejemplo. Esa es un poco la misión. Y eso, ¿hace cuánto tiempo lo empezaron a hacer? ¿Por qué pregunto esto? Porque Chile, entre otras cosas, ya algo mencionamos, un país, acaso el más sísmico del mundo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo venimos haciendo estas mediciones? Yo ya me metí aquí en el equipo de los que las hacen. Mira, nosotros estamos trabajando con todas estas técnicas desde aproximadamente el año, acá en Valdivia puntualmente, del comienzo del 2010. Del 2010. ¿Y cómo podrían caracterizar los resultados? ¿Se ha avanzado muy mucho? Buena pregunta. Sí, muchísimo. La verdad es que muchísimo. De más hecho, que en los cuantos. En los últimos, con la tecnología que hay hoy en día, con el equipamiento que tenemos, que hemos adquirido también en la universidad a través de convenios, de proyectos y varias cosas, modalidades más, la verdad que hemos avanzado a paso bastante aacelerado con respecto de lo que ocurría hace 20 años atrás. Es decir, el crecimiento que hemos tenido en ese sentido, en un par de años, ha sido bastante amplio. O sea, hoy en día, de hecho, no solamente desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos ahora, ¿ya?,
que de hecho nos ha permitido conocer mucho mejor la geología de Valdivia, que por cierto es muy compleja. La ciudad de Valdivia, lo que es el emplazamiento de Valdivia, tiene una geomorfología muy compleja que hace que sea necesario precisar de muy buena forma esto, porque la verdad que nosotros acá nos hemos dado cuenta que nos movemos acá en el centro o en zonas, por ejemplo, Las Ánimas, 100 metros y tenemos una respuesta del suelo totalmente distinta. Y eso obliga a que cada edificio siempre sea concebido como prototipo. ¿Qué significa eso? Significa de alguna manera de que por un lado, ¿verdad?, hemos trabajado bastante durante los últimos 4 años, no solamente en Valdivia, sino que hemos trabajado bastante también en la región de la Araucanía, en la 12ª región, en la 11ª región, y hemos ampliado ahora nuestro espectro hacia otras técnicas que apoyan más bien aspectos del área de la arqueología, por ejemplo. Mira, me están leyendo los pensamientos, porque ya que este programa lo están viendo, desde Temuco y hasta Puerto Montt, pasando por Valdivia y varias otras ciudades, el suelo, tú decías que empezaron haciendo, por supuesto, porque la Universidad Austral está emplazada en la ciudad de Valdivia y en otros lugares, pero su casa central, en fin, y ustedes mismos con la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, ¿no? Si el suelo es complejo en Valdivia, podría ser, bueno, ya me nombraste que han hecho algunos trabajos en la región de la Araucanía, ¿no? Así es. ¿Podría ser parecido en Temuco, por decir algo, o en esa región, en Valdivia, en Osorno, Puerto Montt y la zona aledaña, ¿no? Justamente todo lo contrario, es totalmente diferente. O sea, lo que nosotros hemos encontrado aquí en Valdivia obedece un patrón muy diferente a lo que hemos encontrado en Temuco o lo que hemos explorado, por ejemplo, en Puerto Montt. De hecho, mañana hacemos una exploración allá. Vamos a hacer una campaña en Puerto Montt, una campaña de perfiles de perfiles, vamos a ir a medir ahí, justamente porque, como digo, en el caso de zonas urbanas, particularmente como Valdivia, con una conformación que es muy particular, es necesario ir haciendo esto, no diría yo metro a metro, pero acá en Valdivia es cuadra a cuadra. O sea, es un trabajo bastante grande, pero que también tiene productos y resultados que finalmente se traducen en construcciones con más seguridad. En el fondo, hacia allá apuntamos. Mira, si se me adelanta, me lee el pensamiento nuestro invitado hoy día, Galo. Claro, a propósito de eso, yo creo que lo primero que se le ocurre a uno cuando conversa de estos temas y con una persona experta en geofísica, ¿no es cierto?, con un investigador como tú y con todo el equipo que seguramente está trabajando en esto, dice, y sabiendo que estamos en un país sísmico, que venimos saliendo de un terremoto potente, ¿no es cierto?, dice, no puedo dejar de preguntarle algunas situaciones. Quiero, a propósito de lo mismo, recordar aquí que hace, no sé, un año, un poco más de un año, vi en la televisión un reportaje relacionado con los terremotos cuando ocurrió el de Valdivia. Increíblemente se empezó a hacer programas de terremotos en todo el mundo, en el Discovery Channel, en el National Geographic, en fin, en muchos otros canales, ¿te acuerdas? Que fue como bien productivo, aparece el terremoto de Valdivia en contenidos audiovisuales para muchos canales importantes del mundo. Y recuerdo que un especialista allí decía, no importa el terreno, lo que importa es saber cómo está ese terreno y qué es lo que hay que construir para que en ese terreno lo que haya allí, lo que se construya, pueda supervivir a un terremoto potente. ¿Estaba en lo correcto, me imagino, ese investigador? Y un poco es la gran contribución que ustedes con su equipo de investigación podían llegar a hacer, ¿no? Exactamente. Esencialmente finalmente, ¿hacia dónde apunta todo esto? Al margen de un marco normativo que existe y que de alguna forma vela porque se cumplan muchos de estos puntos, nosotros como universidad nos hemos encargado justamente de trabajar y orientar todo esto hacia lo que es la planificación territorial, derechamente. Es decir, lo que se conoce hoy en día como riesgo sísmico, ¿ya? Cuando hablamos de riesgo sísmico, hablamos necesariamente de dos cosas. El riesgo no existe si no existe la amenaza, ¿no es cierto? O sea, lo que me puede causar dolor. Y el riesgo tampoco existe si es que no existe una vulnerabilidad o una susceptibilidad de sentir dolor. Sí, claro. Por lo tanto, de alguna manera, lo que nosotros estamos acotando es esa amenaza. Queremos saber cuánto vale esa amenaza. Y lo que hace la geofísica, lo que hacen estas técnicas, lo que hacen todos estos métodos que son
medir en superficie y poder a partir de lo que mido en superficie ver cómo responde lo que hay de aquí para abajo, justamente para abajo es justamente a partir de esto es poder nosotros definir y poder extrapolar, ¿verdad?, en un contexto urbano lo que es esto de que hemos hablado de riesgo, es decir, minimizar el riesgo. El objetivo final de esto es conocer el terreno donde vivimos, orientarnos, ser el soporte para poder definir lo que llamamos una demanda sísmica, es decir, conocer con más precisión cómo viene ese terremoto, con qué periodicidad y ese suelo, cómo va a responder frente a ese terremoto y con ello cómo yo voy a planificar mi ciudad, con ello cómo yo voy a construir mi edificio, con ello cómo, ¿no es cierto?, en el fondo nos vamos a planificar, nos vamos a organizar. ¿Estaremos las ciudades del sur de este país estructuralmente preparados para soportar un sismo potente como el de Concepción o como el del 60 aquí? No me conteste, Galo. Por favor, vamos a hacer un breve alto y seguiremos conversando con nuestro invitado del día de hoy, Galo Valdebenito, prodecano y académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Este tema, ¿te das cuenta, Alejandra? Nos fuimos arrancando de la pauta, pero creo que está respondiendo sin duda alguna a aquello que nos interesa, que usted tenga programas de buena calidad con buenos invitados que nos ayuden, ¿no es cierto?, a entender, por ejemplo, hoy día, cómo la geofísica, que es el tema de hoy, ¿no?, el uso de la geofísica en la exploración del suelo, ver donde nuestros ojos no pueden ver. Vamos y volvemos de inmediato. Como ya es tradicional, la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile se reunió en el Auditorio 3 del edificio Namías de esta casa de estudios con la finalidad de dar por inaugurado el año académico 2013. Para nosotros es un honor contar este año con el Premio Nacional de Historia del año 2012, el historiador Jorge Pinto, que en particular tiene una relevancia para el desarrollo de la historiografía regional. Explorar el impacto que tuvo la globalización y las políticas neoliberales en la región, asumiendo que son dentro del sur de Chile 3 regiones un poco distintas. La Araucanía, que es la más complicada de todas, después está la región de Valdivia y finalmente está la zona de Yanquihue. Son en el marco de una gran región, hay 3 espacios menores, ¿no? Entonces queremos ver cuánto afectó la globalización y el neoliberalismo a la economía regional, entendiendo que estas regiones no han logrado del todo acoplarse exitosamente a estos procesos, sobre todo la Araucanía. Entonces queremos ver qué factores intervinieron para que la globalización haya afectado tanto a algunas comunidades de la costa de la Araucanía, a algunas comunidades de la costa de Valdivia y a ciertos sectores también de Yanquihue. En cambio ha beneficiado a otros. De esta forma, otra de las entidades universitarias al interior de la UACH realizó la inauguración del año académico con miras a conseguir, como es habitual, los mejores resultados durante este 2013. Estamos de vuelta con Actualidad UACH. Hoy día conversamos con Galo Valdebenito, prodecano y académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Y saludo una vez más a la gente que nos ve en Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue a través de este programa que se llama Actualidad UACH. Bueno, la Universidad Austral de Chile es ampliamente conocida, ya no solo en el sur austral, en todo nuestro país, y también internacionalmente porque en estos últimos años, ¿no es cierto?, ha habido un trabajo bien potente de esta casa de estudios para posicionarse más allá de las fronteras de este país y se ha logrado con bastante éxito aquello. De hecho, esta es una de las 3 o 4 universidades más importantes del país, la Universidad Austral de Chile, por un trabajo serio y con un montón de mediciones con las que hay que cumplir para que las universidades estén dentro de esos rangos, ¿no?, de este, llámele usted, top 10 de las universidades chilenas. Converso con Galo Valdebenito, ya les decía,
Y acerca de este tema, dejé lanzada una pregunta hace un rato. ¿Estamos en el sur de Chile estructuralmente preparados desde el punto de vista de la geofísica, por supuesto, tema que nos convoca hoy, para enfrentar un sismo? Buena pregunta, Luis Alberto. La verdad que si nosotros revisamos la historia sísmica, fíjate tú que nosotros fíjate que tratamos de extrapolar en un conocimiento de los últimos 100 años, lo extrapolamos a una escala geológica. Es decir, estamos tratando de vaticinar lo que va a ocurrir, ¿verdad?, en los próximos 20, 100, 500, 1000 años, ¿verdad?, a partir de un conocimiento de una ventanita de conocimiento científico, ¿verdad?, concreto, de 100 años, en un historial sísmico que nosotros conocemos de 500 años, en un marco geológico que tiene millones de años. Ese es el contexto en el que nos tratamos de desenvolver. O sea, casi a veces da la impresión de que un poco a ciegas. La verdad que no es tan así. Y la verdad es que si nosotros miramos, ¿verdad?, las lecciones de los últimos terremotos, no solamente el del 27F, sino que lo que pasó en Kobe, lo que pasó en Japón, lo que ha pasado, digamos, en Turquía y en todos los países de alta sismicidad, hemos aprendido muchísimo. Y la verdad es que la experiencia en Chile ha sido extraordinaria. Y no es por que lo diga yo, ¿verdad?, sin ningún ánimo de arrogancia, todo lo contrario, pero fíjate tú que una de las cosas que nos celebraron el año pasado, a esto del Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica en Lisboa, el año pasado, el año 2012, era la excelente calidad de la ingeniería sismorresistente chilena. Y es tan así que en ese contexto, en ese congreso, que es un congreso muy importante que se celebra cada 4 años, que reúne a todos los especialistas del mundo, justamente el país que va a ser sede de ese importante evento del año 2016 es Chile. Y lo ganó Chile porque la ingeniería sismorresistente, la ingeniería estructural es de primer nivel, es buena. Es un país que construye bastante bien, es un país que tiene una norma muy, muy potente y por lo tanto, desde ese punto de vista, vivimos en un país que, vuelvo atrás, desde el punto de vista de la estructura, es bastante seguro. Okay. Pese a que la amenaza que hay aquí es altísima. Tú dijiste delante si es o no el país más sísmico del mundo. Es el país más sísmico del mundo. Y vivimos en la ciudad que tiene el récord de haber sentido el terremoto más potente nunca antes registrado. O sea, en otras palabras, vivimos en una zona de una sismicidad altísima. ¿Nuestra calidad de las construcciones es buena? Sí. ¿Las normas son adecuadas y son buenas? Sí. Hay que trabajar mucho, mucho. Y lo que estamos tratando de hacer ahora con estas herramientas geofísicas es de optimizar, es decir, llegar a un mejor equilibrio en términos de el coste de construcción, porque en definitiva apunta hacia eso, ¿verdad? Y la seguridad. No sacamos nada con construir tremendos búnkeres, con construir superestructuras, que por cierto pueden ser muy seguras, pero que son impagables, como también irnos al otro extremo. Claro. No sé si respondo tu pregunta. Me queda muy, muy claro y creo que la gente de nuestro sur también. Porque finalmente uno puede hacer un análisis muy empírico, si tú quieres, respecto de un sismo. ¿De qué se puede morir la persona en un sismo fuerte, en un terremoto, llamémoslo terremoto? Que se le caiga la construcción encima, ¿no es cierto? Y no sé, porque se haga una grieta gigante que no es habitual, no hay que la gente caiga en la grieta, no es así. Y por último puede ser alguien que se asuste tanto que le dé un ataque, ¿no es cierto? Pero, volviendo al tema, si la estructura es buena, no habría ningún inconveniente. Yo creo que aquí sí podríamos mencionar algo, se me ocurre en este momento, es recomendarle tal vez a la gente, Galo, que cuando vaya a construir se entere en qué suelo está construyendo. ¿Y cómo puede hacer eso? 2 preguntas en una. Bueno, en primer lugar, Sennageomin está trabajando y de hecho estamos nosotros en conversaciones con Sennageomin para trabajar en colaboración en muchos aspectos que tienen que ver justamente con el tema que tú planteas, por cuanto eso que se llama la calidad o la aptitud de los suelos para construir, ¿verdad?
es lo que en definitiva, ¿no es cierto?, es lo que debe constituir lo que llamamos hoy en día una microzonificación, ¿ya? Una microzonificación sísmica que significa identificar zonas y caracterizar el peligro, la amenaza por zonas, es decir, vamos a hacer bien, apunta esto a ser bastante, diría yo, preciso, muy local, barrio a barrio, cuadra a cuadra, para poder identificar esa amenaza. Entonces, por una parte está Sennagiomín, que ha hecho un trabajo fantástico, tienen académicos y gente de la academia muy bueno trabajando con ellos, y que se ha acercado también el grupo de Sennagiomín a nosotros para ver colaboraciones en estos temas. Y la gente que va a construir, la gente que compra un departamento en una cierta zona, que va, o autoconstrucción y va a construir, va a edificar, ellos necesariamente deben informarse primero cuál es el contexto geológico, cuál es las características del suelo, que normalmente hay información, ¿verdad?, en las ciudades más grandes. ¿Puede ayudar en eso? Normalmente en eso son los ingenieros civiles, son los ingenieros constructores, son los arquitectos, pero por sobre todo también los geólogos, ¿verdad?, geofísicos, que son la gente que, digamos, tiene una formación, por uno más bien con el edificio y otro más bien con el suelo. Eso va a ser hoy día, pero me imagino que como hemos avanzado, tú lo decías, en 2 años, lo que en 20, es muy probable que exista me estoy poniendo futurista aquí, en un plazo no muy lejano, un mapa que la gente lo pueda tomar y diga, a ver, me están vendiendo un sitio allá en la salida sur o en la salida norte de la ciudad. Puede ser Puerto Montt, Temuco, Valdivia, Osorno, en fin, cualquiera de estas. A ver, aquí existe un riesgo, se puede construir, pero es un poquito más riesgoso. Por eso la calidad de la vivienda debe ser esta otra. ¿Existirá eso? Efectivamente, de hecho, lo que tú dices, Luis Alberto, de alguna forma ya existe, en parte. De hecho, Sennagiomín ha trabajado, tiene algunos mapas donde indican la aptitud para construir, es decir, en función del tipo de suelos. En el fondo lo que dicen esos mapas es si en esta zona tiene usted tal tipo de suelo y si ese suelo es apto o no es apto. ¿Ya? Sí existe. Y de hecho nosotros como universidad también hemos trabajado, pero más desde el punto de vista de la amenaza del sismo, es decir, en función de un sismo que llegue aquí, de tal o cual magnitud, de tal o cuales características, ¿verdad? ¿Cómo va a responder las ánimas, cómo va a responder el centro de Valdivia o los barrios bajos para esa amenaza? Y también hemos construido unos mapas, que son los mapas de microzonificación, que justamente lo que identifican es cómo responden los suelos según, ¿verdad?, las características de estos, ¿no?, en función del terremoto que lo alimenta, por así decirlo. De hecho, estamos trabajando muy fuerte. Tomemos como ejemplo la ciudad de Valdivia, donde ustedes han estado trabajando, ¿no es cierto? Bueno, van a hacerlo en Puerto Montt, más adelante podemos seguir conversando con Galo e ir conociendo de primera mano qué es lo que está pasando. ¿Qué han descubierto en Valdivia? Ya que tú mencionabas que era muy complejo el terreno. Hemos descubierto varias cosas. Primero, hemos descubierto de que el centro de Valdivia, y no es nada nuevo, es algo que nosotros de alguna forma lo sabíamos, tiene una heterogeneidad muy grande, ¿ya? Y esa heterogeneidad, es decir, esa dispersión, esa variabilidad, se la da la conformación, se la da de alguna forma también el hecho de cómo nacieron estos suelos, se la da de alguna manera el río. Hemos identificado que hay zonas que responden de una manera más alta que otras. Hay zonas que se mueven más que otras, en otras palabras. Dicho en términos muy sencillos, hay zonas que acá se mueven más que otras. Es decir, lo que se mueve en la zona de barrios bajos en un terremoto severo, esperaríamos que se mueva mucho más de lo que se esperaría que se mueva, por ejemplo, en la parte de zonas de la Isla Teja, donde está la universidad, ¿ya?, que son suelos un poquito, desde el punto de vista sísmico, un poquito mejores. Desde el punto de vista de qué es lo que ocurre en el centro, la dinámica es un poco más compleja, es decir, hay mucha más dispersión, en el sentido de que yo me muevo una cuadra y la respuesta que tiene el suelo ahí es otra. O sea, hemos tenido aquí resultados realmente sorprendentes de que hemos medido una cuadra, hemos tenido unos ciertos resultados, nos cambiamos de cuadra y los resultados son otros. Hemos ido a mirar, pero ¿qué diablos pasa? Nos equivocamos, vamos a ver los mapas geológicos y hay una correlación con la geología. O sea, hay una correlación con la geofísica, con lo que nosotros medimos. Es decir, en el fondo nos da confianza en que la predicción que se hace es buena.
es buena dentro del orden de magnitud que tienen estos problemas, por supuesto. ¿Quiere decir que hay unos lugares que son más sólidos, otros menos sólidos? Sí, así es, efectivamente. O sea, uno estudiando la historia de Valdivia, yo recuerdo haber visto, leído y escuchado también que hay mucho relleno, por ejemplo. Estamos, amigas y amigos del sur de nuestro país, tomando en esta conversación como ejemplo la ciudad de Valdivia, donde ya se han hecho varios estudios por parte de los investigadores de la Universidad Austral de Chile. ¿Es eso? Sí, efectivamente obedece en parte a los rellenos artificiales, si la gente lo que ha ido tirando, ¿verdad? A través de la historia, no estamos hablando en un contexto histórico, pero también obedece a procesos que son naturales, ¿ya? Y la verdad es que la conformación de estos suelos es tan compleja que tenemos una disparidad muy grande, y eso obliga, de cierta forma, a que se haga lo que hemos llamado una microzonificación, es decir, se estudie en detalle lo que es el riesgo sísmico. Es lo que pasa en Concepción. Concepción también tiene una geología sumamente compleja. La verdad que casi todas las ciudades del borde litoral son en general zonas de geología compleja, que no se da esa misma dinámica en la zona de la depresión central. O sea, si medimos Temuco, por ejemplo, los suelos de Temuco son suelos que tienen, desde el punto de vista de las aptitudes para construcción, son más aptas. ¿Ya? Claro. Lo mismo ocurre en el Eso ustedes ya lo han hecho ya. Sí, hemos hecho varias cosas de esas. Y bueno, basta con mirar la cantidad de edificios en altura que existen en Valdivia, por ejemplo, donde hay edificios que no son tan altos, y en Temuco hay unos que son muchísimo más altos y muchos más también. A propósito del ejemplo que tú ponías, ¿no? Entre otras cosas, y en Puerto Montt algo parecido, ¿sí? En Puerto Montt ocurre lo mismo. En Puerto Montt es más o menos la misma historia. Hay zonas que tienen una mejor calidad para construir y otras de menor calidad. Acá en Valdivia, por ejemplo, volviendo al caso del ejemplo de Valdivia, hay zonas de relleno que efectivamente se mueven harto, son más complicadas. Las zonas también de orilla de río son generalmente zonas un poquito más vulnerables, también obedecen. Pero con un buen conocimiento de construcción, existe hoy día la tecnología que permitiría instalar en ese lugar. Absolutamente. ¿No es cierto? De manera que hagan frente de acuerdo a esa necesidad. Hay un instrumental que ustedes consiguieron para hacer todos estos trabajos, ¿no es cierto? Y que hoy día lo tienen en sus manos y que les permiten hacer esto, y que seguirán en el sur de Chile haciendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo se gesta la necesidad de contar con este instrumento que es tan especializado? Básicamente porque sin esto la verdad que es muy poco lo que podemos hacer, porque todas estas campañas, todas estas investigaciones, la verdad que, si bien es cierto, tienen un sostén teórico, normalmente necesitamos validarla experimentalmente. Entonces, sin una campaña geofísica, sin una exploración, sin hacer incluso a veces una calicata, una perforación, ya para realmente ver qué es lo que hay, la verdad que es muy difícil poder tener algo que sea creíble. Entonces, la verdad que estamos obligados a comprar decir, a ver, vamos a hacer un corte de 500 metros para ver las capas del suelo. No se puede. Eso no podemos. Claro. No podemos hacer una perforación hasta llegar al petróleo. Normalmente lo que hace es, a partir de cambio en ciertas propiedades, es que nosotros logramos medir y poder identificar qué es lo que hay abajo. ¿Ya? Y con una cierta precisión decir, aquí hay tal material y este material responde de esta manera. Y eso es lo que ocurre. ¿Y este instrumental es tan bueno, tan preciso? Sí, pero como más que el instrumental, Luis Alberto, y es el gran reto de la geofísica, el instrumental al fin y al cabo son sensores, ¿verdad? Son programas que nosotros recogemos datos. Pero la labor realmente compleja es la interpretación de lo que hay de ahí. Y realmente una de las tareas más duras que tiene la geofísica, ¿verdad?, es la interpretación de resultados. Y no solamente hablo particularmente de lo que es las técnicas sísmicas, sino que también, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con el Museo de Arte Contemporáneo, que son otras cosas, son técnicas de radar de penetración terrestre, que se acerca más digamos, al título del o sea, en un software ustedes podrían ver lo que hay abajo. Podrían armarlo en un software después y ver qué hay. A propósito, tú lo has nombrado, el MAC, es el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Valdivia. Entiendo, bueno, ahí no entiendo. Yo sé que ahí estaba la cervecería Anvanter, que es una de las imágenes que todavía puede ver en la fotografía como resultado del terremoto del año 1960. Se cayó definitivamente. Sí. ¿Ustedes han usado instrumental allí? ¿Qué han recogido? ¿Qué información recogieron? Bueno, primero que nada, el museo de hace un año, ya casi 2 años diría yo,
la universidad nos ganamos unos fondos ya para poder estudiar el museo, proponer hacer una restauración, proyecto de restauración y ampliación, que es lo que estamos haciendo hoy en día, conjuntamente con un equipo muy potente de arquitectura que está trabajando. Llevamos más de un año trabajando en el museo. La verdad que el museo en sí llevamos como 10 años trabajando, pero hemos intensificado ya con estos nuevos fondos en el último año el trabajo justamente de exploración, ¿ya? Y hemos hecho un montón de cosas. Entre ellos hemos hecho caracterización de los materiales, hemos hecho campañas geofísicas para poder estudiar cómo es el comportamiento sísmico que hay de toda esa zona, incluyendo el museo, por supuesto, que es lo que nos interesa. Yo sé que al comenzar de esto, la gente que nos mira, este programa, no solo hoy día, debo reconocerlo, lo están viendo desde Temuco y hasta Puerto Montt, pasando por la ciudad que ya he mencionado, sino que por la web en todo el mundo. Y hay mucha gente que conoce exactamente que este lugar del que estamos hablando está ubicado frente a la feria fluvial, ¿no? En las orillas del río Valdivia, ¿no? Efectivamente. Bueno, cuéntanos, sigue por favor, porque está muy interesante. ¿Qué encontraron ahí? ¿Se puede reconstruir? Absolutamente. ¿Sí? Nos encontramos con varias cosas. ¿Está potente? Primero, ¿Está firme? Nos encontramos que abajo hay no sabíamos de alguna forma eso, teníamos antecedentes de que había un estrato de suelo duro que se llama Cancagua. La Cancagua es un suelo de arena cementado, sí. Es como una arena, parece un suelo cemento. Aquí en el sur de Chile uno puede encontrar recuerdos que están hechos en Cancagua. De Cancagua, que es una arena cementada. Y hicimos exploraciones sísmicas, vimos que en realidad es una zona que obedece más o menos al mismo patrón de todo el área de la Isla Teja, pero lo más interesante fue el apoyo que dimos a la componente de arqueología que se hizo, que está trabajando también fuerte en el museo. Y para ello utilizamos otro instrumental que es, yo con bastante orgullo digo que somos una de las pocas universidades ya de Chile que contamos con equipos de este tipo, particularmente con un radar de penetración terrestre para fines civiles, ¿ya? Con este radar nosotros lo que hicimos fue explorar, hacer una tomografía, que es igual que un escáner, para detectar, ¿verdad?, qué anomalía había abajo. Es decir, si encontrábamos, por ejemplo, restos de fundaciones antiguas, tuberías enterradas o restos arqueológicos. Y de hecho hicimos por todo el perímetro del museo y por dentro hicimos esto, ¿verdad? Esta tomografía. De hecho, vino unos colegas de la Universidad Politécnica de Cataluña, de Barcelona, que estuvieron colaborando con nosotros, que de hecho seguimos colaborando mucho con ellos, que vinieron acá en esa expedición, y en esa expedición nosotros, que fue en enero, ¿verdad? La primera parte, hace 2 semanas atrás, hicimos una segunda campaña más pequeñita para buscar algunas cosas que queríamos buscar muy puntuales en una zona, pero tanto por fuera como por dentro hicimos esta exploración para ver qué es lo que había en profundidad. ¿Y qué había? ¿Qué había, Carlos? ¿Qué había? Bueno, lo que encontramos esencialmente fueron en algunas zonas restos de hormigón, restos de fundaciones de lo que era la cervecería antigua, ¿ya? Tubería, en la parte de las bóvedas, cerca de la zona de las bóvedas, que no teníamos, no estaba en nuestros libros, unas líneas de tubería que encontramos que están abajo, muy largas, enterradas, y cosas como es. Estamos hablando del 1800 y tanto. Efectivamente, que no sabíamos que existía eso ahí. Entonces, de hecho, como soporte al área arqueológica va muy bien. De hecho, en estos momentos la universidad estamos firmando un convenio. O sea, está firme Muy firme. Estamos firmando un convenio con la Universidad de Magallanes para ir nosotros a explorar allá en la zona del Fuerte Bulnes, por lo que es todo el Centro de Estudios del Hombre Austral, justamente para darle soporte a nuestros amigos arqueólogos que están trabajando allá, Antonio Prieto y toda la gente que está allá, para poder justamente lo que andan ellos detrás de desenterrar un cementerio, ¿verdad?, antiguo que hay allá en la zona del Fuerte Bulnes, y nos han pedido a nosotros como universidad que vayamos allá con nuestros equipos para poder hacer las exploraciones y precisar y ver si podemos encontrar o mejorar la búsqueda con estas técnicas que esperamos encontrar, a ver si tenemos eureka y encontramos el cementerio y nos hacemos famosos. Galo, me imagino que el equipo que pueden tener ustedes tal vez sea uno que yo vi hace muy poco en un reportaje donde exploraban el río Támesis. Y me llamó mucho la atención porque, claro, después en un computador veías toda la imagen subterránea y encontraban un auto que estaba abajo, por ejemplo.
había un auto en el fondo del río, y es bueno, ese río es navegable, hay que estar limpiándolo siempre, hay un equipo especialmente preparado para eso. Y armaba toda la superficie como era, en fin, era súper interesante. Me imagino que debe ser algo muy parecido. Es muy parecido, pero esto lo que hace es del suelo para abajo. Entonces, Claro. en realidad, lo que uno va haciendo esto es igual que cuando tú vas al médico y te hacen un escáner Claro. o una radiografía, es lo mismo. Aparece a todo. principio, sí, la verdad que, pero como cualquier método geofísico, requiere, como digo, una interpretación. O sea, cuando Claro. uno ve un radargrama, que es lo que sale de hacer un radar, que es una tomografía, la verdad que es como digo, como un Claro. escáner. Y ustedes la llevan al Como- computador, como por usted- supuesto, ¿no? De hecho, va in situ, o sea, en el fondo normalmente vamos pasando el radar, ¿verdad? Y vamos inmediatamente con el computador porque eso se va viendo en tiempo real. Perfecto. Y entonces después lo que nosotros hacemos, volvemos acá a los estudios centrales y lo que hacemos es hacer el postproceso que llamamos, y hay todas unas técnicas para poder filtrar y bueno, varias cosas que tienen que ver con extraer la información de lo que hay ahí. O sea, esto trae mucha información, ¿ya? Pero hay que saber discriminar qué es la información y qué es lo importante y qué no. Si es un tubo y si ese tubo es metálico o no es metálico. Si lo que hay abajo es un resto de una fundación o es, como por ejemplo, que para lo que se ha utilizado mucho que en campañas arqueológicas para ir a desenterrar muertos. Por ejemplo, para catacumbas en Siria se ha usado bastante esta técnica. Hoy en día en la arqueología es una técnica, yo diría, imperiosa utilizar estas técnicas para poder explorar. Son técnicas que, por cierto, llevan un tiempo, pero desde el punto de vista del tratamiento hacia la ingeniería, hacia a labores más bien civiles, es mucho más reciente. Y en ese sentido yo estoy muy contento porque yo diría que a nivel nacional estamos liderando en lo que es todo lo que es técnicas basadas en tratamiento de imágenes e interpretación Sin duda, usando radar. sin duda que esta universidad y sus investigadores, por eso están en los puestos que están y están siempre compitiendo con grandes universidades que tienen muchísimos más recursos, muchísimos más profesionales. Sin embargo, lo hemos conversado en este mismo programa. Equipos de la Universidad Austral han sido contratados para ir a hacer mediciones o mapas de ruido de Santiago, Sí, por ejemplo. sí, claro. ¿Ah? Entonces, habría que replicar esto, porque tú hablabas que no hay ninguna arrogancia cuando uno habla de estos temas. ¿Habría que replicarlo en todo el país, Galo? Absolutamente. Hoy en día, con el nivel de desarrollo que tiene nuestro país, volvamos un poco a la primera parte de nuestra conversación, generar mapas de riesgo sísmico, Luis Alberto, es fundamental. O sea, ya no se trata de que es un juego académico, ya no se trata de solamente una herramienta que ayuda a la planificación territorial, sino que se trata de herramientas que involucran a las oficinas nacionales de emergencia, involucran a los ministerios, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Obras Públicas, que involucra, por cierto, también incluso a las compañías de seguro, que involucran entonces a un montón de actores que están detrás de esto, ¿ya? Por lo tanto, son herramientas, son técnicas que dan soporte, que ayudan a comprender mejor cómo funciona esto, pero cuyo fin último es mejorar nuestra calidad de vida. ¿En términos de qué? De seguridad, en términos de tener una ciudad ordenada con una planificación que involucre el riesgo. Es decir, no significa que si aquí hay riesgo o hay una vulnerabilidad alta, nos cerramos la puerta y nos vamos. Es aprender a vivir con y saber, oye, que aquí esta zona se mueve un poco más y por lo tanto voy a tener que construir con unas características o de una forma diferente, tal vez, a cómo se tiene que construir en el centro o en otra zona. ¿Por qué? Porque esa zona obedece a una geología, obedece a un suelo, obedece a una conformación que es distinta. Y eso es lo que queremos, conocer bien cómo es este mapa heterogéneo para poder decidir y poder ayudar, en definitiva, a los planificadores, ayudar entonces al gobierno a que en realidad se cuente con herramientas que permitan una planificación, digamos, mejor de la que ya hay. Ese es nuestro fin. Galo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan interesante. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado hoy día con el doctor Galo Valdebenito, prodecano y académico de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Esperemos que llegue el día en que las autoridades de este país, entre sus anuncios, estén diciendo esto, que hay equipos conformados desde norte a sur de nuestro país con el instrumental tan moderno como el que tiene la Universidad Austral de Chile, porque
les interesa desde ya hacer estos mapas sísmicos y que la gente esté absolutamente enterada de cómo debe hacer en el momento preciso la construcción o cómo debe ponerse a salvo en caso de cualquier sismo de alta magnitud como los que se han vivido en este país hasta el día de hoy. Gracias a usted por habernos visto desde Temuco y hasta Puerto Montt. Estamos encantados de llevar estos programas y seguiremos, por supuesto, con usted. Un saludo muy cariñoso a Bárbara Cruz, de Novena Visión en Temuco, a Juan Mora, director de Vértice TV en Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue. Y un abrazo a ustedes que nos han visto. Hasta el próximo capítulo de Actualidad UH. De nuevo, muchas gracias, Galo. Encantado. Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad.